Hermanos, buenos días. Es un placer estar en esta mañana compartiendo con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios. Es grato podernos comunicar ya por este medio y pues me alegra saber de que todos estamos bien en esta mañana. Pero antes de iniciar quisiera tener una corta oración para el inicio al estudio de esta mañana. Inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar allí donde está. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, lleno de misericordia y bondad. Gracias porque nos regalaste una noche para descansar, porque nos has permitido, Señor, levantarnos nuevamente con el deseo de buscarte en oración y a través del estudio de tu palabra. Pedimos una bendición, Señor, por todas las personas que trabajan para evitar de que esta enfermedad del COVID-19 ataque a nuestras familias, llegue hasta nuestros hogares. Pedimos, oh Padre Celestial, de que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, que tú nos llenes de Él para que podamos entender, podamos comprender tu palabra en esta mañana y que el mensaje que tú tienes para nosotros pueda venir dirigido desde lo alto. Pedimos, oh Padre Celestial, que tú dirijas a los líderes mundiales, a los presidentes y a todos los que trabajan en retener esta enfermedad. Pedimos también, Señor, para que tú seas con nuestras familias donde quiera se encuentren y que tu Santo Espíritu sea, Señor, dirigiéndonos a cada paso. Perdona nuestros pecados, Señor, líbranos de todo mal, de toda enfermedad, y pedimos que tú nos instruyas en esta mañana. En Jesús lo primero y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar en esta mañana compartiendo con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero hablarles del libro más maravilloso que pueda existir sobre la faz de la tierra, y ustedes quizás dirán, ¿qué libro es ese? De pronto ustedes piensan que puede ser un libro escrito por Gabriel García Márquez o por cualquier otro de los escritores famosos que puedan existir en la historia. Pero no, hermanos, déjenme decirles que ese libro maravilloso se llama Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es el libro más completo que pueda existir sobre la faz de la tierra. Encuentra uno de todo allí. Encuentra arquitectura, encuentra uno para consejos sobre mayordomía, encuentra uno consejos para los hijos, para la familia. Y queremos en esta mañana repasar un poco de lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. Quizás muchos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y ese libro quién lo escribió y quién lo inspiró? Pues déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios misma se contesta a esa pregunta o inquietud que muchos puedan tener. La palabra de Dios fue inspirada por Él mismo. Ahora quiero invitarlos a que busquemos en 2 de Timoteo 3:16 lo que dice la palabra del Señor acerca de su inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso significa que fue Dios el que la inspiró. Toda la escritura fue inspirada por Dios para que fuera de esa manera escrita acorde a lo que Él quería para el ser humano. La Biblia en realidad es un manual de convivencia donde el Señor nos enseña qué es lo que tenemos que nosotros hacer como sus hijos. Y Él nos muestra a través de ella que debemos practicar cada día para que seamos mejores personas. La Biblia fue escrita para nuestro propio beneficio. Por eso hay muchos libros que se escribieron y quizás en su momento fueron muy famosos, pero la fama no duró para siempre como lo ha sido la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores y más o menos en 1500 años se escribió toda. Y lo mejor la palabra de Dios es que toda se complementa la una con la otra. Un texto de un lado y el contexto al otro, pero igual ella se complementa, ella misma se responde a las preguntas o inquietudes que el ser humano pueda tener. Quiero que analicemos la segunda pregunta. ¿Quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes fueron los que recibieron la inspiración de Dios? Pues déjenme decirles, hermanos, que fueron los profetas. Por medio de los profetas fue que Dios los inspiró para que escribieran este maravilloso libro que hoy en día es tan beneficioso para todo el ser humano, todo el que lo quiera leer. Quiero decirles que la palabra de Dios es un gran tesoro. Y para explicar un poco este tema del que la Biblia es un tesoro, quiero contar una historia de un joven. Esto es una leyenda romana. Un joven tenía una bolsa y en su bolsa cargaba una moneda de oro. Cada que él tenía una necesidad, tomaba la moneda, compraba lo que necesitaba y se iba. Pero ocurría algo especial. Cada que él necesitaba conseguir algo, comprar algo, metía su mano a la bolsa y la moneda había regresado de vuelta allí.
Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tú la abres hoy, la escudriñas, sacas su mayor tesoro y la cierras. Pero resulta que cuando la vuelves a abrir al otro día, ¿qué encuentras allí? Nuevamente vuelves a encontrar ese gran tesoro. Y entre más la estudias, más aprendes y más sabiduría tendrás y serás más rico. La palabra de Dios también fue dejada como una lámpara para nosotros, para que brille en medio de esta oscuridad. Jesús dijo en su palabra, en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es la única que nos puede guiar por ese camino. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quiere guiarnos hacia la Canaán celestial. Lo único que tenemos que hacer nosotros es escudriñar este libro, meditar en él y sobre todo practicar lo que hay allí. Porque quiero contar otra historia de una dama. Llegó un joven un día haciendo la obra misionera, tocó la puerta de aquel hogar y cuando sale una señora de edad avanzada y él le pregunta, señora, ¿usted tiene Biblia? Y ella le contestó, ¿acaso usted cree que yo no soy religiosa? Entonces mandó a su nietecita a que buscara la Biblia. Unos minutos más tarde la nietecita regresó con una Biblia empolvada y llena de telarañas. Cuando aquella señora toma la Biblia y la abre, lo primero que encuentra allí son unas gafas. Dice, oh, gracias Dios mío, son mis gafas. Hacía 3 años las había perdido. Notemos que no es suficiente con solo tener la Biblia en la casa. Lo importante no es tenerla, lo importante es estudiarla y poderla grabar en nuestras mentes y practicarla cada día. Porque resulta que, como les dije ya antes, este es un maravilloso manual de convivencia que Dios nos ha dejado. Y es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos guía, la que nos corrige. Quiero que veamos otra pregunta más que tenemos acá. Dice, ¿qué beneficios proporciona el estudio de la palabra de Dios? Y ahí mismo lo podemos encontrar en la lectura ahora rato, que fue 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 15 al 17. Y dice lo siguiente, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué beneficios nos da la palabra de Dios? Que somos ¿qué? Enseñados, instruidos, somos corregidos para hacer toda buena obra. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y la practicamos, seremos excelentes ciudadanos. Podemos amar a nuestro prójimo, podemos servir a los demás y sobre todo podemos reflejar el carácter de nuestro Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Su santa ley. Y allí solamente podemos encontrar el amor. La palabra de Dios es algo maravilloso que Él nos da para que nosotros podamos corregir nuestras vidas y ser guiados por el camino que Él nos ha encomendado. Hay una pregunta más que quizás muchos de ustedes se harán y querrán que en esta hora la expliquemos. Dice, ¿cuánto tiempo perdurará la santa palabra de Dios? ¿Por cuánto tiempo creen que durará este libro? ¿Por cuánto tiempo creen ustedes que estará vigente? Pues dice la palabra de Dios que vayamos a Isaías 48, a ver qué nos dice. Isaías 48 dice lo siguiente, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo lo que Dios es eterno, su carácter, su palabra, su amor, su bondad, todo es eterno. La Biblia también es eterna, la palabra de Dios es eterna. Por ende, por eso no pasa de moda. Por eso es que la palabra de Dios es el libro más completo que puede existir. Es una biblioteca en sí, en un libro caben 66. Y lo mejor de todo es que todos se complementan el uno con el otro. Dios es demasiado sabio. Y quiero decirles, hermanos, que en este maravilloso libro también encontramos protección.
Cuando nos sentimos quizás atemorizados por algo o por alguien, aquí encontramos protección. Y quiero contarles otra historia de un joven que tenía que ir al servicio militar. Se enlistó para ir al ejército, pero como él creía en Dios y confiaba en su palabra, antes de irse allí compró una pequeña Biblia de bolsillo, la cual él cargaba hacia todas partes. Hubo un día que tuvieron que salir de campaña y en medio del monte se tornó un enfrentamiento. Allí aquel hombre que llevaba su Biblia salió con sus compañeros a repeler el ataque de los enemigos, pero, oh sorpresa, de repente aquel hombre recibe un disparo en su pecho. Cayó como muerto, sus compañeros creyeron que estaba muerto, pero de repente aquel hombre reaccionó, volvió en sí, el impacto fue tan fuerte que lo había dejado sin sentido. Cuando reaccionó, lo primero que hizo fue mandar su mano al bolsillo, sacar la Biblia, y resulta que el disparo perforó la Biblia y llegó hasta el Salmo 91, hasta el versículo que dice: porque caerán a tu lado 1010.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vemos que es un libro que también nos protege, es un libro que nos brinda protección. Aparte de que nos protege, es un gran tesoro. En esta tierra, todos nos fatigamos, nos cansamos, corremos de aquí para allá y de allá para acá, buscando siempre bienes materiales, buscando riquezas. Pero en este mundo, el más rico no es el que tiene mucho dinero, sino el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y el más pobre es aquel que nunca ha tenido una Biblia, o quizás nunca la haya leído. Hermano, si hoy tú quieres ser rico, si tú quieres ser protegido, si tú quieres ser un gran cristiano, si quieres ser una gran persona, escudriña la palabra de Dios. En ella tú encontrarás el mayor mensaje de salvación que tú puedas encontrar en otro libro. No hay otro libro como este, es inigualable, es completo. Necesitamos que nos encomendemos en las manos de Dios para que Él nos dirija. Bueno, hermanos, pues ahora que ya tenemos un conocimiento básico acerca de la palabra de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Primero, si no tienes una Biblia, esta es la oportunidad que tienes para ir a conseguirte una. Realmente no son muy caras. Y si lo fueran, realmente este es el mayor tesoro que puede tener el ser humano. Si en una casa existe la palabra de Dios, hay riqueza. Entonces lo que debes hacer es conseguirte una Biblia, tomarla en tus manos y escudriñarla todos los días. Eso es lo que debemos hacer después de tener una Biblia. Resulta que cuando uno empieza a estudiar la Biblia, empieza desde el Génesis, hay unas historias maravillosas, que es más, son tan increíbles y espectaculares que muchos creen que eso es una leyenda o un mito, pero no, son la realidad de lo que ha ocurrido en este mundo. Ahí también está la base de dónde venimos nosotros. Dios nos muestra que fuimos creados por su propia mano. También debemos hacer otra cosa interesante, debemos estudiarla con mucha oración y con gran interés. La Biblia debemos leerla con el corazón dispuesto y humilde y con el deseo desinteresado de aprender de nuestro Dios. No debemos leerla como se lee cualquier periódico, como se lee cualquier historieta, como se lee un cuento, no. La Biblia hay que leerla con mucha oración, pidiéndole a Dios de que nos ilumine con su Santo Espíritu para que podamos comprenderla y podamos sobre todo llevarla a la práctica. ¿Qué más debemos hacer? Pues debemos aceptarla con gozo y con mucha alegría. Debemos tomarla y cuando uno empieza a aprender de Dios y cada vez nos sentimos más cerca de Él, debemos alegrarnos por eso. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos, que vemos que las profecías se están cumpliendo y que el Señor cada vez está más cerca. Leámosla, escudriñémosla y veamos en qué tiempo estamos, qué debemos hacer. Y pidámosle al Señor que nos muestre en la condición que estamos para que podamos recapacitar y podamos entregarle nuestras almas de todo corazón a Él. También debemos practicar fielmente sus enseñanzas para que podamos sacar el provecho que realmente necesitamos. Porque ¿qué ganamos con leerla y leerla, pero no practicamos? De nada sirve estudiar y nunca graduarnos. Necesitamos empezar a hacer la pasantía y empezar a practicarla cada día para podernos graduar e ir a morar con nuestro Señor por la eternidad. Hermanos, esto es un pequeño resumen de lo que es la palabra de Dios. No olvidemos que la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo
que la escribieron los profetas siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no olvidemos, mis hermanos, que es un libro que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye y que nos lleva a los pies de nuestro Salvador. También es una luz que nos ilumina para que nosotros no andemos en oscuridad y de esta manera sepamos en qué tiempo estamos y qué es lo que debemos hacer para poder heredar la vida eterna. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a que sigamos estudiando este libro cada día, porque aquí hay grandes maravillas, grandes tesoros que debemos escudriñarlos para que puedan ser beneficio en nuestra vida espiritual. Dios les bendiga, un feliz día, Dios los acompañe. Hermanos, después de haber tenido esta corta meditación, esta corta reflexión, me gustaría terminar teniendo una corta oración. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte porque tú has sido muy bueno y bondadoso con nosotros, porque nos has regalado una guía para que nosotros podamos seguir el camino correcto, porque nos has dejado este mapa, Señor, para que podamos llegar hasta el lugar que tú nos quieres que lleguemos, que es la vida eterna. Y por eso, Señor, pedimos de que tú nos ayudes a escudriñarla todos los días, que podamos buscar en ella esos grandes tesoros que tú tienes para nosotros como tus hijos, y para que podamos, Señor, también entender cuál es el plan de la salvación. Ayúdanos también, Señor, a enseñarla a otras personas que no la conocen, para que ellos también puedan tener el privilegio de ir a morar contigo por la eternidad. Bendice, Señor, a las personas que nos están viendo en este momento, a todos los que no han escuchado, y pedimos, Señor, de que tú obres en ellos de acuerdo a tu voluntad, que tu Santo Espíritu les toque y que ellos puedan entender, Señor, que la única manera de conocerte mejor es escudriñando tu palabra. Bendícenos y guárdanos, en el nombre de Jesús lo merecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un feliz día.